La profesora Carmen Martín Cuadrado es doctora en lengua española y sus literaturas por la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación son, por un lado, la fraseología historiográfica y, por otro, la lexicografía de Nicaragua en los siglos XIX y XX. Además, forma parte del equipo del proyecto de la Biblioteca Virtual de la Filología Española. Hoy, la doctora Martín presentará la conferencia Conocer a los olvidados, panorama de la lexicografía de Nicaragua en los siglos XIX y XX. Le agradecemos por aceptar esta invitación. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación y, bueno, en especial a ti, María Claudia, por permitirme estar aquí en la Universidad de Antioquia durante estos 2 meses. Y, bueno, el objetivo de mi comunicación de hoy es intentar plasmar un panorama general sobre la gran olvidada, sobre la lexicografía del español de Nicaragua en los finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Simplemente para que comprendan un poco cómo se va a estructurar la comunicación, abordaremos en un primer momento a nivel general las tendencias que se desarrollan en cuanto a la lengua en el periodo posindependencias y ya después pasaremos a profundizar acerca de quiénes son los pioneros en el estudio de la lengua. Como pueden ver ahí, Germán Beren, Juan Eligio de la Rocha, Mariano Barreto, Alfonso Ayón, Anselmo Flete Bolaños, Castellón, Alfonso Valle. Y para finalizar, pues intentaré extraer unas pequeñas conclusiones del trabajo que llevo efectuando y posibles trabajos de futuro. En este sentido, ¿qué es lo que ocurre tras el periodo de las independencias? Pues si bien es cierto, cuando se empieza a desarrollar los periodos de las independencias en cada una de las naciones americanas, surge la necesidad de llevar a cabo una reestructuración política, una reestructuración social y cultural y, por lo tanto, una reestructuración que también afecta a la lengua en este sentido. Así, se pueden distinguir 3 tendencias que surgen. Una tendencia más de corte separatista, liderada en el Cono Sur por Sarmiento y Alberdi, que lo que defendía era una separación total del elemento español, valoraba el estudio de las lenguas extranjeras, aceptaba, ¿no?, la presencia del francés, sobre todo en ese momento. También valoraba positivamente la lengua indígena y, por lo tanto, cualquier tipo de variedad americana. Sin embargo, esta tendencia no fue la triunfadora durante los siglos XIX, sino que el movimiento que triunfó fue el movimiento purista, encabezado por Bello, que, si bien es cierto, al principio de los estudios se le identificaba como un purista exacerbado. Lo cierto es que se ha ido demostrando a lo largo de los estudios que no son tan puristas como realmente en un principio se pensaba, pero si bien es cierto, en líneas generales sí que defendían la gramática, independientemente de sus intereses, defendían la gramática como sinónimo del buen decir. Las variantes dialectales en un primer momento tienden a eliminarse y hay que seguir ese español normativo, y también se estaba en contra del extranjerismo, al contrario de esa corriente separatista, la presencia francesa, sobre todo en el siglo XIX, luego ya en el siglo XX también veremos más la entrada del anglicismo, y la poca consideración que se tenía hacia las lenguas autóctonas, hacia las lenguas indígenas. Y finalmente, una tercera corriente más americanista que surge en las primeras décadas del siglo XX, ligada sobre todo al desarrollo del folclore en los distintos países americanos y que ya, bueno, pues intentan revitalizar el elemento propio de cada país, en este caso el elemento nicaragüense, como veremos. En este sentido, y partiendo de estas 3 tendencias lingüísticas, se desarrollaron, en cuanto a la disciplina lexicográfica, 2 tipos de obras. Los diccionarios de provincialismos, que se encargan de recopilar el léxico propio de un determinado país, con el objetivo de que tuvieran cabida, en su mayoría, ese léxico en el diccionario académico. Y, en segundo lugar, los diccionarios de corrección lingüística, que ante esta corriente predominante purista, pues crearon una serie de repertorios en los que pues aparecía la variante que se consideraba incorrecta desde el punto de vista de la variedad y, a continuación, la variante correcta desde el punto de vista normativo peninsular reglado por la Real Academia Española.
Sin más, después de este contexto, para que comprendan cómo era la situación lingüística en el periodo posindependencias, pasamos a abordar a cada uno de los intelectuales y de los pioneros en la lengua en Nicaragua. El primero de ellos, Carl Hermann Behrend, 1817-1878, perteneció a la nómina de intelectuales que llegaron a Nicaragua y a Guatemala, sobre todo, en la segunda década del siglo XIX, emigrados de su país de origen, de Alemania en este caso. Él era médico de profesión, pero por sus distintos ideales políticos tiene que emigrar, primero a Estados Unidos y después empieza a realizar una serie de viajes por el territorio centroamericano y por México. Es durante esos viajes cuando él realmente siente una fascinación profunda por la cultura indígena y se dedica a lo largo de su vida a llevar a cabo copias manuscritas de otros documentos antiguos con el objetivo de mantener esa labor de las obras y también de elaborar sus propias obras personales. Aquí pueden ver algunas de los manuscritos que él copia y algunos de los propios. Realmente no se sabe cuáles pertenecen a una autoría personal y cuáles son hechas de una labor de copia. Todavía estamos intentando establecer cuál sí una labor de copia y cuál es una producción personal, pero sí que tenemos ahí el que se dedica al chilambalán, a la lengua cachiquel, al poconchí, también a la lengua cachi para el bien común, que esa la lleva a cabo, está acompañado de un niño al que acoge en Guatemala, en la provincia de Cobán, y es cuando lleva a cabo esta obra, el arte de la lengua cachi para el bien común. Y como digo, al margen, ¿no?, de esta fascinación por las lenguas indígenas, también lleva a cabo sus propios repertorios personales. El primero de ellos, que está considerado como uno de los primeros diccionarios de provincialismos, palabras y modismos de la lengua castellana según se habla en Nicaragua, en 1874, que se encuentra en manuscrito en la Universidad de Pensilvania, que recoge toda una colección en la que aborda toda la producción lingüística de Behrend, que si bien es cierto hay una edición posterior, pero lo cierto es que lleva a cabo muchos cambios ortográficos y no mantiene la grafía del original en muchos sentidos, por lo que siempre pues he decidido trabajar con el original. Y pueden ver en esa imagen de la derecha ciertas pautas de, pese a no ser lingüista, sí que parece que tenía ciertos conocimientos acerca de la técnica lexicográfica. Utiliza la manera para marcar la sinonimia, utiliza la abreviatura, utiliza también la doble pleca y un orden alfabético directo. ¿Qué nos podemos encontrar también en el repertorio lexicográfico de Behrend? Nos podemos encontrar que, fruto de los viajes que realiza a lo largo de su vida por otros territorios centroamericanos y también de la zona de México y Yucatán, pues plasma en su diccionario esa variedad diatópica. Ahí vemos, en bayoneta, define como un árbol, una liliácea y la palma yuca o izote de México. Ocurre lo mismo, también muestra esa variedad, ya no con otros países, sino con dentro del propio territorio nicaragüense, con escorpión, y quiere mostrar las diferencias en el significado que se le otorga a este lema en la ciudad de León de Nicaragua y en Granada. Por otro lado, podemos observar en su diccionario ciertas marcas diafásicas que tienen que ver con la vulgaridad y con la familiaridad, como ahí vemos burra y burrear. O también en Boca Vieja vuelve a aparecer, por un lado, esa variedad diatópica, la que se refiere a Rivas en este caso, y también incorpora en muchos de los lemas asociados a la flora y la fauna el nombre científico. Vemos en la última de las imágenes cómo también en ocasiones vuelve a reiterar la aparición de la sinonimia con la abreviatura LMQ, lo mismo que, y incorpora en ocasiones también información etimológica acerca de la procedencia de un determinado término. Aquí vemos, bajo estas dos imágenes, cómo también tiene como autoridad el modelo del diccionario de la Academia, como ante la variante andullo se remite a la variante que aparece en el diccionario con la otra grafía,
y refleja también la realidad del momento. Bajo el término Caribe, ¿no? Pues también se refiere a esa cultura indígena, y llama la atención pues también esa segunda definición metafórica, como a partir, ¿no? de la definición o de un lema que se dirige o que identifica a un tipo de pueblo indígena, pues pasa al significado de persona inculta y torpe. Bien, en segundo lugar, Juan Eligio de la Rocha, 1825-1873. Él tampoco, como ninguno de los que veremos, es lingüista de profesión, sino que él se forma en abogacía, trabaja un tiempo como tal y también se ve involucrado en diferentes puestos con la política del momento. Llama la atención de que Juan Eligio de la Rocha lleva a cabo 2 copias manuscritas de uno de los repertorios o de los fragmentos folclóricos más importantes del greguense, y también publica una obra vinculada con las lenguas indígenas, los apuntamientos sobre la lengua mangue. Sin embargo, en el día de hoy nos ocupamos de otra de sus obras, que es una obra de corrección lingüística del segundo tipo de las que enuncié al principio, que se titula Equivocaciones de los centroamericanos al hablar castellano, y que sigue la estructura de pregunta y respuesta, donde se le pregunta cuáles son los errores que cometen los centroamericanos, y él, utilizando el sistema de respuesta, va enumerando cada uno de los errores en función de la pronunciación, de la significación o de la gramática. Así pues, a lo largo o a partir de las páginas de su compendio es posible extraer las actitudes lingüísticas y la ideología del autor. En primer lugar, el prestigio del español peninsular, en el que dice: hay que observar las reglas de la gramática, consultar el diccionario y procurar aproximarse al sonoro, marcado, abierto, rotundo y claro de los castellanos, destruyendo los arcaísmos, resabios y todos los provincialismos que tengan equivalentes en español. También se puede ver un cierto rechazo al indigenismo cuando dice provincialismos procedentes de lenguas aborígenas inferiores, y un rechazo también a los rasgos propios de las determinadas variedades. Dice equivocar el sonido de la C y el suave de la Z y el suave de la C con el de la S, y así decimos razón, coraza, facción, y al final pueden leer lo que produce decadencia prosódica y confusión de algunas palabras con otras. Es decir, a partir de todas esas enumeraciones que él identifica como equivocaciones o incorrecciones, pues es posible extraer las actitudes lingüísticas y la ideología purista, en este caso de Juan Eligio de la Rocha. Bien, en tercer lugar, disculpen un momento. Mariano Barreto, 1856-1927, también se forma en jurisprudencia y ejerce como abogado durante un tiempo, pero fruto, ¿no?, de sus lecturas empieza a formarse de manera autodidáctica sobre cuestiones gramaticales, acaba siendo profesor y docente de gramática a lo largo de toda su vida. Y llama la atención también porque se le considera como uno de los defensores por la educación y por el progreso educativo en Nicaragua, en un momento en el que la invasión norteamericana era la preocupación en el país, y también los políticos y las órdenes religiosas pues no le daban la importancia merecida a la educación en este momento. Por lo tanto, a lo largo de su vida publica en prensa, en numerosos periódicos, incluso él crea también varias revistas y periódicos en los que refleja su ideología en contra del régimen político, en este caso, lo que le lleva pues también a la cárcel y al destierro durante una temporada. En cuanto a su obra, la primera de ellas es Vicios de nuestro lenguaje, en 1893, en la que aquí sí que en una de sus primeras obras pues se refleja más ese purismo predominante en la época, pero como veremos a lo largo de su trayectoria y su producción lingüística fue cambiando la ideología al cabo y al paso del tiempo. Así, en los preliminares de la obra, culpa a la corrupción de la lengua por parte de la poca preocupación, como mencionaba, de la preocupación que se le da por parte del gobierno. Dice: la corrupción que invade nuestro idioma, originada de la poca solidez con que se hacen los estudios preparatorios para la carrera de letras,
Y dice, escribo en esta metrópoli donde no hemos tenido profesores competentes. No digo de idiomas muertos ni de nuestro propio idioma, donde no hay bibliotecas públicas, ni privadas, ni filólogos con quienes consultar. Como digo, en Vicios de nuestro lenguaje, a lo largo de toda su obra, está incompleta, está formada por 210 páginas y solo llega a terminar la letra E, por lo que pueden imaginar que las entradas que él incorpora son bastante extensas, muchas de ellas a nivel ensayístico, y a continuación siempre de lo que es la explicación puramente teórica y lingüística, podríamos decir, pues se sirve de la ejemplificación de textos literarios, en este caso para marcar o para condenar también en ocasiones el uso de una determinada voz. Así vemos como, por ejemplo, con Ajambado dice provincialismo equivalente en castellano a tonto, bobo, zonzo, insulso, es decir, qué es lo que se considera provincialismo y qué es lo correcto, el castellano peninsular. Lo mismo ocurre con el siguiente, que dice la palabra castellana es alfeñique, véase el siguiente ejemplo de Miguel de Cervantes, donde aparece utilizado el término con propiedad. Con amellar vemos cómo le anteponemos indebidamente una A, en castellano es mellar, y también con afeitar se dice, estamos seguros de que un 99,5% de los nicaragüenses pensará al leer este parrafito que la tal Cornelia será alguna mujer barbuda. Nos afeitamos o nos hacemos afeitar, y sin embargo es la generalidad de las mujeres la que diariamente se afeita. Este verbo vale, entre otras cosas, componerse con afeites, dícese especialmente en las mujeres, y vuelve a citar la fuente de autoridad, el diccionario de la Academia. Lo mismo ocurre con Club, donde se puede ver ahí su ideología ante el extranjerismo, dice una barrera contra las invasiones de neologismos cuya escabrosidad y dureza repugnan a oídos españoles. Y lo mismo con el elemento francés, cuando en Desapercibido dice con ser muy desatinados los galicismos que hoy se cometen, hallo que ninguno lo es tanto como ese disparatísimo pasar desapercibido. Desprovisto lo necesario para alguna, y no como quieren los galiparlistas, es decir, ya hay la ideología contraria al elemento francés, y dice, considérese pues como delito grave contra la lengua y arguya supina ignorancia con quien lo use. Y esta última imagen quería traer un ejemplo en el que pues utiliza esa fuente de autoría, como yo decía, esa ejemplificación, pero no tanto para condenar un uso, sino también para aceptarlo. Lo que ocurre con armario, dice, así pronunciábamos antes este nombre y ahora decimos armario, pero ambas palabras son igualmente correctas y no hay razón para desechar la primera, y ejemplifica el uso de armario en escritores del siglo de oro, en este caso de Quevedo. Pero, sin embargo, como os iba diciendo, esta obra se publica en 1893, publica otra en 1900, donde también se observa ese purismo, esa ideología más purista, pero es a raíz de una relación epistolar que mantiene con Rufino José Cuervo, en la que poco a poco, dialogando con el lingüista de cuestiones filológicas, pues empieza a valorar el elemento nicaragüense y se da cuenta de que en realidad no hay muchas diferencias en el uso correcto de la lengua, es decir, al igual que los nicaragüenses cometen errores, los españoles también cometen errores. Entonces, en las obras restantes que publica, en idioma y letras sobre todo, en 2 tomos, 1902-1904, se puede percibir con pequeños comentarios, con pequeñas explicaciones, ese cambio ideológico en el autor. Dice en los preliminares, hacer ver que la América en achaques de idioma no está más atrasada que España y que el pueblo español no maneja más bien su lengua que el pueblo nicaragüense. Y dice, hablando de un español muy purista, dice, ni lo uno ni lo otro, ni don José Casanova, educado a la antigua, ni los modernos reformadores de la lengua en cuanto atañe a la pureza de las costumbres. Es decir, parece que se sitúa en un punto medio y no tan en un purismo tan exacerbado como en el primer momento. Y dice, voces mal recibidas en una visita de etiqueta no lo son en una de confianza y mucho menos en íntima reunión de la familia. Seguidor de la corriente de Mariano Barreto, nos encontramos con el cuarto pionero en el estudio de la lengua, 1858-1944, Alfonso Ayón, en el que todavía no he profundizado tanto, por lo tanto pues las explicaciones serán un poco más resumidas, pero bueno, también viene bien para poder ceñirnos al tiempo.
Fue amigo de Mariano Barreto y por lo tanto pues trabajaron juntos en distintas sociedades que reivindicaban la promoción de la cultura de Nicaragua en este momento, y publica una obra en 1934, Filología al pormenor, que lo cierto es que anteriormente esta obra fue publicada en distintas series de artículos en una revista nicaragüense titulada Los Domingos, y luego, posteriormente, pues dio lugar al compendio de manera individual. Y lo que utiliza o lo que realiza a lo largo de toda su obra sigue, por así decirlo, la misma metodología que Mariano Barreto, en la que pues esboza una serie de lemas, los considera correctos e incorrectos y aborda pues, la explicación de por qué están considerados correctos o incorrectos. Dice: en los preliminares, por ahora me limitaré, no diré a corregir el modo de hablar de mis paisanos, porque esto sería en mí un imperdonable atrevimiento. Y al final dice: quiero hablar de unas voces que son desfiguradas y que se emplean en nuestro lenguaje corriente para designar objetos que tienen nombres legítimos y castizos, autorizados por el diccionario o por el uso de los escritores correctos. Vuelve ahí otra vez el principio de autoridad tan importante en estos repertorios de corrección lingüística. Y ahí pueden ver un ejemplo en el que aparece el lema Calaches y dice: con este nombre y con los de tiliches, tarantines, maritates y chunches sustituimos las voces castellanas, trastos, trebejos y cachivaches. Y de la misma manera que realizaba Mariano Barreto, lo que hace a continuación es ejemplificar a través de los escritores que están considerados como modelo de lengua en ese momento el uso correcto de las voces, utilizando las voces castellanas, que son las que se deben utilizar bajo su punto de vista. Bien, Anselmo Fletes Bolaños, en la parte final del siglo XIX, 1878-1930, llama la atención porque él tampoco es lingüista como tal y no da a luz ninguna obra de carácter independiente, sino que yo, cuando me encontré por primera vez el nombre de Anselmo Fletes Bolaños, lo único que encontraba eran repertorios de carácter folclórico y literario, con algunas poesías incluso, y él perteneció a la nómina de intelectuales de Nicaragua que se preocuparon por reivindicar la cultura a través del folclore. También a lo largo de su vida, igual que Barreto, intentó luchar por revalorizar el elemento y la cultura nicaragüense, pero no se ve esa ideología tan purista como la que sí que se observaba en Barreto en una primera etapa. Como digo, lo interesante de Anselmo Fletes Bolaños es que sus publicaciones son parciales, también es muy polémico en lo que se refiere a la lengua, que luego podemos verlo más adelante, y la mayoría de sus obras lingüísticas o bien aparecen como glosarios escondidos al final de esas obras literarias, o en publicaciones en prensa que pues también podrían considerarse esos glosarios escondidos en otra forma distinta, porque también se incorporan dentro de una tipología textual distinta, ¿no? A continuación voy a pasar a enumerar cada una de las obras que nos hemos ido encontrando de este autor y una pequeña explicación de cada una de ellas. La primera de ellas, el Diccionario de Nicaraguanismos, en la revista Centroamérica Intelectual, en 1909, en la que sigue un orden alfabético directo y en la que pues, también se sirve en muchas ocasiones del criterio de autoridad de la Real Academia Española. Pero en este caso no para juzgar como negativas las voces, sino para mostrar las diferencias que existen en el uso de un término que sí que tiene constancia en el diccionario académico y la diferencia en la variedad nicaragüense. En segundo lugar, nos encontramos con que publica 16 artículos seriados en la revista Los Domingos, en Conversaciones con el Pueblo, y el objetivo con esta publicación es intentar que la población, en este caso la mayoría analfabeta y sin acceso a los repertorios individuales que se publicaban en este momento, pues sí que tuviera ciertas nociones sobre el uso correcto del castellano, que estaba considerado como una herramienta fundamental para poder progresar socialmente. Así, al principio de la primera entrega de Conversaciones por el Pueblo dice: ¿acaso no querrás conocer las palabras académicas equivalentes a nuestros provincialismos que llamo yo nicaraguanismos por amor patrio? Escúchame, pues. Y al final de toda esta serie de artículos siempre se despide hasta el próximo domingo, y hemos contabilizado al menos 19. Lo cierto es que algo debió pasar,
porque es una hipótesis que tengo, pero si bien es cierto que en la entrega 21, aparece un artículo en el que, bueno, el nivel de lengua es parecido al que utilizaba Anselmo Fletes Bolaño, firma con un seudónimo, lo que tampoco llama la atención porque él muchas de sus obras las utiliza firmando como seudónimos, y dice algo como: no me han vuelto a dejar escribir, pero aquí vuelvo. Entonces, eso, como digo, es una hipótesis, pero todo apunta a que es él continuando esta serie de entregas en la revista Los Domingos. El primer glosario escondido que nos encontramos es dentro de su obra Regionales, en 1922, donde incorpora una serie de poesías en las que relata hechos políticos, culturales de Nicaragua en este momento, y es en el interior de esas poesías donde remarca a través de la cursiva normalmente una serie de lemas. Esa serie de lemas los incorpora al final de esa obra con el epígrafe explicación de los nicaragüanismos usados en esa obra, ordenados alfabéticamente, con el objetivo en el que pues, tenía muchos de estos glosarios de conocer el significado de una determinada voz. Son definiciones mucho más cortas, en las que simplemente pues, se quiere conocer el significado de la voz que aparece en el interior del poema, en este caso. Y luego, él fallece en 1930 y los últimos trabajos que publica en relación con la lengua se publican fuera de Nicaragua, se publican en Chile por una polémica que mantiene en el contexto de la creación de la Real Academia de la Lengua, que ahora no me puedo detener, pero luego si quieren lo hablamos. Pero esa polémica que mantiene en ese proceso pues le lleva a ser muy criticado y a publicar sus últimos trabajos en Chile. En este caso, en la revista chilena de Historia y Geografía, publica el lenguaje familiar, vulgar y folclórico de Chile y Nicaragua, en el que se puede considerar como el primer vocabulario comparativo entre dos variedades lingüísticas del español de América, lo que no se le ha dado la suficiente atención, puesto que se encuentra en una tipología textual menor, como es la prensa, y como digo, nunca ha dado lugar... Bueno, como es la prensa, como siempre se ha dicho que es la prensa, pero que para mí resulta fundamental, y nunca ha dado lugar a un repertorio individual concreto, pero es el primer texto que tenemos que trata de hacer una comparación entre dos variedades, la variedad chilena y la variedad nicaragüense en este caso. Entre medias de esta publicación y la siguiente, que también se publica en la revista chilena, publica otro glosario escondido dentro de un cuento que él titula La medicina del comando, en el que sigue la misma estructura que el anterior de Regionales, simplemente que es a nivel narrativo, en la que marca con una determinada grafía el término específico y al final de la obra, bajo el epígrafe de nicaragüanismo, vuelve a presentar el significado de esas voces que él identifica como tal. Y finalmente, la última de sus obras, en el mismo año en el que fallece, vuelve a ser, en este caso, se centra en una parte específica, la fraseología, y habla sobre la fraseología comparada de Chile y Nicaragua, reivindicando y poniendo en relación con su interés por el folclore y su folclorismo nicaragüense, y utiliza como figuras de autoridad a Rodolfo Lem y a Ramón Laval, que son dos de las figuras más importantes del folclore chileno. Y lo mismo que en el caso anterior, pasa a comparar cuáles son los fraseologismos, las unidades fraseológicas propias de Chile y las diferencias que ocurren respecto a la variedad nicaragüense. Nos quedan simplemente dos, son Hildebrando Castellón y Alfonso Valle, que lo cierto que bueno, su producción se podría explicar de manera paralela, como veremos a continuación. Lo cierto es que al principio eran amigos y luego dejaron de serlo, y ahora veremos por qué. Pero Hildebrando Castellón pertenecía a una familia bastante poderosa o prestigiosa en Nicaragua en este momento. Él fue médico y se va a estudiar a la Sorbona de París, y luego también vuelve a Nicaragua y ocupa diversos cargos políticos, llegó a ser incluso presidente del Senado. Además de la obra que aquí nos ocuparemos, del Diccionario de Nicaragüanismos, publica otras obras que versan sobre la política y también un pequeño compendio sobre la historia de Nicaragua para que fuera utilizado en las escuelas.
Lo que nos interesa en este caso es el diccionario de nicaraguanismos, en el que soy consciente de que las dos imágenes de la derecha no se aprecian a ver bien, pero se lo resumo, es que él fue muy criticado por la publicación de este diccionario porque pues, le acusaron de haber plagiado a un compañero. Ese compañero es Alfonso Valle. Esta parte de su obra fue publicada también en prensa con pequeños artículos, no toda ella, pero sí que hacía algunas pequeñas series de artículos en los que abordaba algunos nicaraguanismos desde su punto de vista, y también en esos artículos ya pues, se le tildó de que copiaba las informaciones del diccionario de costarriqueñismos de Yayini. Lo que él en esa advertencia se defiende de todas esas acusaciones y dice que él en todo momento ha consignado las fuentes de las que citaba en sus propios artículos. A lo largo de su obra ya es un diccionario en el que se puede ver, pues, vean la fecha, 1939, casi mitad del siglo XX, y por lo tanto, bueno, pues ya se observa una metodología más distinta respecto a los primeros que vimos que utilizaban pues, unas definiciones más ensayísticas. Y finalmente, Alfonso Valle, en 1870-1961, sobre el que todavía no he podido trabajar, pero me interesa mucho porque hay mucho chisme de dónde se puede sacar. Pero sí que, bueno, estudios que han abordado el perfil biográfico de este autor, pues sí que le consideran como el mayor lexicógrafo de Nicaragua, de 1870 a 1961. Publica 3 obras de carácter lexicográfico, uno que aborda la toponimia de Nicaragua y las otras 2, la primera de ellas, Filología nicaragüense, puntos y puntas cogidos en el Diccionario de Nicaraguanismos de 1943. ¿Qué realiza en este repertorio? Lo que realiza es una dura crítica a Castellón, en el que su diccionario está compuesto por lemas que son considerados incorrectos, o sea, que se incorporan en Castellón y que bajo de su punto de vista son incorrectos. Y él lo que hace a lo largo de todo el repertorio es ir en contra de los dictámenes de Castellón y priorizar su contenido o su pensamiento principal. Dice, en los preliminares dice... Diccionario de Nicaraguanismo de Brando Castellón, si no fuera que él, en un preámbulo magnífico y jugoso, de exquisita factura y digno de una obra mejor preparada, espetó una advertencia que tiene más de inoficiosa que de oportuna y de discreta, en la cual, sin hacerme el honor de mencionar mi nombre, se refiere claramente a este su servidor, señalándole en forma poco favorable. Y como digo, a lo largo de todo su compendio dice... por ejemplo, aguacate, dice, la etimología o significación que aparece en el diccionario es en absoluto falsa. Es decir, incorpora una serie de lemas ordenados alfabéticamente donde dice que la información que proporciona Castellón es falsa y a continuación lo que dice es el uso correcto o en este caso la etimología correcta de una determinada voz. Y ya después de esta publicación de Filología nicaragüense en 1943, da lugar 5 años más tarde al Diccionario del Habla Nicaragüense, que como digo, no he profundizado en él, solo he profundizado en lo que es la parte ideológica y esta polémica entre ambos, y en estos preliminares de la obra dice, yo me diferencio del de Brando Castellón porque yo no necesito poner en la portada todos los méritos que he obtenido, porque Castellón en su diccionario de nicaraguanismos, a continuación del título, ponía todos los títulos, tanto políticos como académicos, que había tenido a lo largo de su vida. Por lo que, bueno, pues resulta bastante interesante. Y ya, finalmente, ¿qué conclusiones y qué trabajos futuros? Bueno, simplemente que espero que este recorrido, aunque breve, pues haya permitido trazar una línea panorámica de la lexicografía del español de Nicaragua en los siglos XIX a los siglos XX. También valorar no solo esos repertorios lexicográficos que se publican de manera independiente, sino también el valor que desde el punto de vista ofrece la prensa, sobre todo para indagar en la labor de Anselmo Fletes Bolaños, porque sin la prensa apenas hubiera podido conocer 2 glosarios escondidos que incorpora en las obras literarias y cómo a partir de esa fuente he podido establecer y conocer una producción lingüística bastante amplia y bastante importante para el estudio de Nicaragua.
Y como trabajos futuros, pues bueno, pues como digo, hay mucho por seguir estudiando de estos autores y de algunos otros que no profundizan tanto en cuestiones lexicográficas, y sobre todo esta parte de comparar o llevar a cabo una comparación entre la obra de Castellón y de Alfonso Valle para ver si realmente hay tanta diferencia como en los preliminares y en esas advertencias apuntan. Y también me interesa mucho ahora el tema de las fuentes, en quién se basaron, a quién leyeron, quiénes son la autoridad para ellos en ese momento. Entonces, bueno, pues son las pequeñas cosas en las que intentaré pues seguir trabajando en estos años futuros. Y esto es todo lo que quería un poco mostrar. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias.